Promocional y publicitario. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 822. Bueno, soy honrado con la gentil asistencia de dos académicos de FUSTE. El rector de la Universidad UDLA, Carlos Larreategui, y un importantísimo analista y académico de Flaxo, Felipe Burbano de Lara. Imagínense ustedes, me siento ciertamente privilegiado. El Brexit, el dilema real de América Latina, es el tema que buscaremos analizar, puesto que esta coincidencia animada o diseñada, dicen desde la isla cubana, por el mismísimo Fidel, proseguida con nuevos instructivos de su hermano y luego acuñada por el expresidente y desaparecido líder venezolano, el señor Chávez. Canalizaron una especie de emblema ideológico que lo extendieron a través de especialmente el Cono Sur y buscaron contagiar a Centroamérica, lo lograron en parte en México, etcétera, etcétera. La misma circunstancia de el matiz que tiene el señor presidente por sus locuras cotidianas, el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nos hace pensar de que el continente ha estado complicado, abatido, inconexo, mucho tirano, dice este escritor de nombre Javier Corrales. Limitar la influencia de los expresidentes crearía un espacio para un nuevo liderazgo. Repito, si es que los pueblos y los dirigentes políticos renovados o recientes, porque hay una gran cantidad de líderes políticos recientes, inaugurados recientemente, que tienen voz de conducción, voz de mando, voz de liderazgo. Si se logra con los pueblos limitar la influencia de los expresidentes, habría o se crearía un espacio para un nuevo liderazgo. La política en muchos países de Latinoamérica este año va a estar dominada por un tema que también dominó en el año 2017, dice el artículo, y los años anteriores, el drama de Brexit. Por Brexit me refiero, dice él, a los esfuerzos por escapar de la influencia excesiva de los presidentes poderosos, no tanto presidentes en ejercicio, sino más bien expresidentes que siguen dominando las conciencias de los ciudadanos. El caso de Argentina hay una polarización súper abierta. Más bien Chile está en una condición envidiable porque se respetan las ideas, hay afecto para tratar y polemizar circunstancias de mucho más contextura, de mucho más fondo. América Latina tiene un grave problema con los expresidentes. Demasiados de ellos se niegan a retirarse de la política, mientras que algunos dejan su cargo en oprobio. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari en México. Muchos otros se quedan con renovado vigor, haciendo todo lo que pueden para influir en el statu quo y, lo que es peor, planeando, preparando su retorno, su regreso. Estos expresidentes, señores invitados, persisten invariablemente, logran mantener su influencia no solo dentro de las instituciones claves, sino también en la mente de los votantes. Los Uribes,
los Lulas, los Correas, los Zelayas, los Fujimori, los Piñeras y los Leonel y Cristina Fernández de América Latina terminan dejando el cargo, pero continúan hechizando a la nación y a las masas. En algunos países incluso los presidentes muertos, Castro, Chávez y Torrijos, sienten que nunca murieron. Están en los cementerios pensando en su país, por exagerar la nota. Los expresidentes persisten, impiden que la nación avance y los pueblos canalicen otras formas de pensar, otras ideologías, en fin. Es una realidad esto, Felipe Urbano de Lara, que lo que ha ocurrido en América Latina precisamente obedece a qué elementos o a qué factores. Muy buenos días, Felipe. Bienvenido. Carlitos, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la entrevista. Un gusto. Le saludaba a Carlitos. Compartir la mesa con Carlos Larriategui y, bueno, primero desear a toda su audiencia, a usted, un feliz año 2018, lleno de éxitos. Gracias. Y de realizaciones. Bueno, esto es parte de una larga tradición política en América Latina que se origina en el siglo XIX, en el caudillismo que viene, digamos que llena el espacio político latinoamericano después de los procesos de independencia y que logra una enorme continuidad a lo largo de la historia, ¿no? De la historia del siglo XIX, la historia del siglo XX, y que está vinculada, yo creo, a la confianza de la sociedad, de los grupos sociales en ciertas personas, en ciertas personalidades históricas, la formación de la política y del liderazgo político alrededor de personalidades históricas, la debilidad simultánea de las instituciones políticas. Siempre hay una tensión, digamos, y un conflicto entre personalismo político y vigencia de las instituciones. Y por otro lado también la debilidad de las organizaciones políticas, los partidos políticos que terminan siendo dominadas por estos liderazgos extremadamente personalistas, ¿no? Y creo que eso está conectado, como yo decía, con la forma como América Latina transita hacia el modelo republicano en el siglo XIX, el diseño de un sistema presidencial que convierte a la figura del presidente de la República en el centro del gobierno, en el centro de la nación, en el eje de la nación y en el eje del gobierno, sin diferenciar nación de gobierno o estado de gobierno como se hace en los regímenes parlamentarios. Entonces creo que son algunos de los factores gruesos generales que explican esta fortaleza, esta influencia enorme de los expresidentes en la política latinoamericana y la dificultad que tiene la política de renovar sus liderazgos, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece que habría que discutir es qué significa que estos expresidentes, como plantea el artículo que tú leías, cuyos fragmentos tú leías, González, ¿qué significa que los expresidentes se retiren de la política? ¿No? ¿Qué significado tiene? Digamos, ¿qué es lo que habría que esperar? Porque lo que propone ese artículo es América Latina tendría que vivir un Brexit, es decir, que los presidentes abandonen la política, permitan una renovación del liderazgo, y ese es el problema. O sea, los liderazgos no se renuevan precisamente porque hay este dominio de la política desde unas figuras que no quieren abandonar aflojar, el poder, como diría la gente, el poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que los expresidentes deberían ocupar en la política? ¿No? Porque también pedirle a un país que jubile a sus expresidentes me parece que es injusto. Y además es perder la influencia de figuras que tienen una experiencia en la política, experiencias. ¿no?
Claro. Entonces me parece a mí que lo que tendríamos que discutir un poco en América Latina es no cómo retirarles a los políticos, a los expresidentes de la política, sino cómo darles un lugar que permita a la sociedad nutrirse de su experiencia, pero al mismo tiempo generar la renovación de liderazgos, ¿no? Sabiduría y sensatez se requeriría como característica o marca de estos pueblos latinoamericanos para hacer o lograr ese objetivo. Y eso no se ve que tenemos. Lamentablemente no tenemos ni siquiera los periodistas que definimos o más o menos revisamos o recontamos las cosas, ¿no? Ni los dirigentes políticos nuevos, innovados o viejos mantienen sus mismas posturas. ¿Y eso qué ha hecho, doctor Larriategui, en América Latina acontecer? Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, un saludo afectuoso para usted y Felipe. Un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, yo coincido con el diagnóstico que ha hecho Felipe, ¿no? Muy claro, es decir, esto de alguna forma responde a la tradición caudillista, a la tradición esta redentora, ¿no es cierto?, de ciertos personajes de la política, ¿no? Esto no es que le gusta a la gente, además. Efectivamente, le gusta, es decir, aquí hay elementos incluso hasta casi religiosos, diría yo, de cierta manera. Pero claro, no es nuevo, esto es, imaginemos todos los caudillos que han existido en América Latina, incluso en Ecuador, pensemos en la figura reciente del doctor José María Velasco Ibarra, y efectivamente las instituciones que siempre son un proceso en marcha, un proceso en construcción, no han logrado detener estos procesos caudillistas. Más aún cuando de todas maneras los caudillos de alguna forma tratan también de diseñar, cuando están en el poder, de diseñar las instituciones a su medida, ¿no? Es decir, pensemos por ejemplo en el caso de Correa, ¿no? Correa hizo la Constitución y el ordenamiento jurídico como un traje a medida que le permite de todas maneras mantener un cierto poder a pesar de que está ya fuera del poder. En algunos países esto más que por leyes de alguna manera se regula por una cierta tradición. Está pensando, es decir, por ejemplo, en el caso de México, en el caso del PRI, que no, obviamente no es un partido que sea un ejemplo de nada, pero de todas maneras sus líderes y sus presidentes de la República siempre tenían la tendencia a respetar, precisamente para no opacar al nuevo presidente, respetar el ascenso de un nuevo mandatario, y desaparecían de la escena. Y esa es una tradición que se ha enraizado. Por ejemplo, usted ve en México que los expresidentes de la República mantienen una distancia muy prudente. Mire a Calderón, mire a Fox y a todos los otros anteriores que pertenecían al partido PRI. En Estados Unidos sucede algo parecido, ¿no? Pero esto, claro, se sustenta en una cultura política que no existe en nuestros países. Y ahí entonces es importante recurrir a ciertos mecanismos institucionales. Y, por ejemplo, el tema de la prohibición de la reelección indefinida va en esa línea, va en esa dirección. Es de alguna manera el mecanismo que se quiere diseñar para evitar que un caudillo, por ejemplo, como Correa, que tanto daño hizo al país, regrese a la política y regrese a la presidencia. ¿Y cómo se puede enfrentar, se pregunta el autor de esta crónica de interpretación, a los presidentes incómodos para los pueblos y para la situación de cada país? Bueno, a mí me parece que una manera, como decía, de seguir en la construcción de instituciones y evitar esta influencia porque estos caudillos lo que hacen es llegar y destruir las instituciones o tratar de construirlas a su medida, es poner limitaciones legales. Por ejemplo, el tema de la reelección indefinida me parece que es un mecanismo adecuado, no necesariamente garantiza el no retorno de los expresidentes, pero eso es un mecanismo, es un mecanismo adecuado, ¿no? Y en esto también, pues, es un tema es un mecanismo más radical, ¿no? Es un mecanismo pero necesario en algunos casos, necesario, ¿no? Es decir, tenemos esto. Pero han habido buenos presidentes también. En ese caso, Felipe, ya es cuestión de las virtudes o de los defectos de selección de parte de la gente curiosa, gente que vuelve a reciclar cosas que le han hecho daño, que perdona fácil, o que hace por egoísmo, o que hace por sectarismo, o que se deja engañar fácilmente, o que son gente tan conocedora de la idiosincrasia y de la psicología social
que logran introducirse nuevamente, ¿no? Después de que hacen barbaridades y media en América Latina, han retornado al ejercicio del poder y con aplauso generalizado, aunque han habido 2, 3, 4 arrepentimientos sociales de las mismas generaciones. Eso hemos visto a lo largo de nuestra vida de periodistas y ustedes de académicos, ¿no? Hay que preguntarse qué ofrecen estos caudillismos, estos liderazgos mesiánicos a los ciudadanos, al pueblo, digamos, a las clases bajas, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el populismo, que ha sido una fuente histórica generadora de este tipo de liderazgos carismáticos, mesiánicos, y pensamos que estos liderazgos lo único que hacen es engañar a la gente, entonces vamos a estrellarnos permanentemente contra la realidad. Habría que replantear el problema. ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Por qué seducen tanto? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Por qué seducía Velasco? ¿Por qué seducía Correa? ¿Por qué seducía Perón? ¿Por qué seducía Aya de la Torre? ¿No? ¿En dónde está el atractivo de estos liderazgos? Y a mí me da la impresión, Gonzalo, de que estos liderazgos de alguna manera han sido mecanismos a través de los cuales múltiples sectores sociales de los grupos más bajos han accedido a la política, a ciertos beneficios de la política. Lo que la política no les da en condiciones normales, digámoslo así, a través de las instituciones, a través de los partidos, a través del juego democrático, lo obtienen por la vía de estos liderazgos caudillistas y mesiánicos, ¿no? Entonces me parece que estos caudillismos, este excesivo personalismo de la política ecuatoriana, lo que muestra es un deficiente funcionamiento de la democracia. Claro. Un deficiente funcionamiento de las instituciones, de los partidos, de la idea misma de ciudadanía, para generar dinámicas de inclusión, dinámicas de integración. ¿Sí? Que pueda repartir el poder, que pueda repartir la riqueza, que puedan generar eso, dinámicas de inclusión, la formación de comunidades políticas incluyentes dentro de las cuales puedan sentirse acogidos los grupos sociales más amplios, ¿no? Entonces, en América Latina lo que ocurre es que cuando esos procesos fracasan, y fracasan, digamos, de manera dramática, estruendosa, la vía del caudillismo, la vía del populismo, la vía del personalismo se convierte en una estrategia. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo resolver este problema? ¿Cómo evitar que América Latina siga cayendo en este círculo de populismos, de personalismos? Yo creo que es una combinación de elementos, ¿no? Uno, reglas democráticas claras, como decía Carlos, la reelección indefinida es una regla que fomenta este tipo de liderazgos políticos. Entonces hay que tener reglas que motiven, incentiven la renovación de los liderazgos políticos, que reconozcan un espacio de actuación, de trayectoria, y luego las organizaciones políticas, la misma sociedad, por las reglas del juego que se ha dado a sí misma, se vea obligada a buscar la renovación de sus liderazgos. El otro es fortalecer las instituciones. Ahora, cuando hablamos de fortalecer las instituciones, y esto repetimos todos los días, hay que fortalecer las instituciones. Yo digo, sí, hay que fortalecer las instituciones, pero desde una lógica incluyente. Es decir, que acoja las demandas de los distintos sectores sociales. Que no sean simplemente unas reglas formales que se cumplan, sino que sean instituciones que incluyan, que generen una construcción de comunidad política nacional. Y eso me parece a mí que tiene que venir acompañado de algo que ha sido una pieza, un elemento constitutivo de los caudillismos y de los populismos, y de los personalismos, que es la idea de justicia social, de redistribución social. Cuando uno ve la historia política de América Latina y ve la historia política de América Latina, bueno, ya no nos vamos a ir al siglo XIX. El discurso es el mismo, ¿no? Pero desde comienzos del siglo XX es el mismo,
porque responde a una demanda social que sigue siendo la misma, de justicia social, de redistribución, de equidad, de inclusión. Entonces, mientras las instituciones, los partidos, la economía, la conducción política no incorpore esto como un elemento constitutivo de la vida social y política, entonces yo creo que América Latina va a fluctuar entre estas ¿Por qué no hiciste, le dice el sentido común, Carlos, le dice el pensamiento interno de cada ciudadano al ver un discurso aparentemente renovado, pero que peca de reiterar su ambición de hacer justicia, de crear trabajo, de ampliar los círculos productivos para que mejore la actividad económica de un país y la equidad en el reparto de la riqueza y toda esta cosa? El instinto y el reproche interno de cada ciudadano es: ¿y por qué no hiciste en en los 2 periodos que ya te encomendé a hacer lo mismo? ¿Por qué me vuelves a engañar? Sin embargo, en la tercera oportunidad, como en el caso velasquista, la gente votaba por el mismo líder. Y en algunos otros, cosa igual, por lo menos en dos ocasiones, en la repetición del mismo líder, que ha ganado elecciones, y hay un montón de ejemplos en América Latina. Entonces, ahora, el presidente Lenín Moreno, para un poco centrarnos en la coyuntura ecuatoriana, va a plebiscitar en el mes de febrero 4, una serie de reformas que buscan desmantelar parte del gobierno de su antecesor. Pero eso pensábamos hasta esta antevíspera. Ahora ya las cosas se ponen de otro color. No sé qué les parezca a ustedes. Carlos Larriategui. Sí, bueno, yo creo que efectivamente el presidente Moreno está dando ciertos mensajes. La elección de la vicepresidenta, por ejemplo, desde el interior del partido es una señal clara de lo que quiere él privilegiar. Me parece que él quiere reconstruir el partido, quiere tomar control y poder sobre el partido Alianza País, naturalmente excluir a Rafael Correa. El plebiscito de alguna manera también se vuelve un proceso en donde se va a zanjar este conflicto entre las facciones correísta y morenista. Pero definitivamente da señales que no son muy halagüeñas, ¿no? Y yo creo que el presidente Moreno debería de alguna manera mirar cuál es su misión histórica. Yo decía, si su misión histórica es simplemente reconstruir el partido, poner bajo el control de su presidencia todo este aparataje correísta, que pues obviamente él puede utilizar, porque no nos olvidemos, el aparato correísta está intacto, todos los mecanismos de control están intocados, eso no se ha hecho absolutamente nada, más allá de gestos, de formas, las cosas siguen igual. Y es verdad que tenemos un presidente que es más tolerante, que es un presidente, si se quiere, más abierto, más respetuoso, pero definitivamente un país no puede depender del talante, ni del carácter, ni de la personalidad de un presidente. Un país necesita instituciones que defiendan a los ciudadanos, no simplemente puede depender de un presidente que un día pues es Correa y otro día es Moreno. Entonces, me parece que el presidente Moreno debería, luego de la consulta, este es mi criterio, y eso habrá que ver si es que lo hace con estas señales, pues entran dudas, considerarse o verse como un presidente de transición. ¿Cuáles son las señales que nos ponen dudas? Las señales que ponen en dudas, por ejemplo, es esta, como la elección de una vicepresidenta de las radicales correístas, ¿no? En lugar de... Nadie duda y nadie pone en duda el derecho que tiene el presidente para escoger a su vicepresidenta. Pero bien podía... Es facultad privativa de él. Pero bien podía el presidente buscar una persona que, siendo de su confianza, le conectara con otros sectores, le ayudara en la gestión, por ejemplo, en la gestión económica, y que diera la imagen de que realmente el gobierno se está abriendo y no encerrándose en su espacio de Alianza País, ¿sí? Eso por un lado, porque claro, la consulta del 4 de febrero va a resolver algunos temas, la reelección indefinida, el tema, bueno, la corrupción, pero no resuelve los problemas de fondo, no resuelve los problemas institucionales, ¿no? No resuelve el hecho de que el Estado y el presidente controlan la justicia, controlan las cortes, que hay una absoluta indefensión, leyes opresivas como la ley de comunicación o la ley de universidades están ahí sin reforma alguna.
Entonces, no queremos simplemente que, digamos, tener ahora el mismo aparato correísta simplemente al servicio de una persona que podría ser considerada, como decía, como tolerante o como respetuosa. No, eso no necesitamos instituciones. Y pues eso será la definición que tiene que hacer el presidente Moreno. Pero otras de las señales también son, pues obviamente, la participación de todos estos personajes que fueron claves en el correísmo, que siguen en el gobierno. Esas son las señales que de alguna forma desconciertan y confunden y pues no dejan ver con claridad la dirección que está tomando el presidente. Hay una descorreización en el sentido de desmontar todos los aparatos que este expresidente creó de alguna manera para su control y poder total. Hay una reinstitucionalización del país. Esas son las cosas que yo creo que se resolverán en los próximos meses. Y sobre todo también, pues obviamente, la parte del manejo económico, que es algo que cada vez se vuelve más complicado, que todos en nuestras discusiones diarias no tocamos con la debida profundidad y preocupación, pero que quizás es el problema más serio que estamos afrontando. ¿Por qué no ni siquiera los pensadores, los que tienen mayores elementos de formación ideológica e institucional democrática, no se preocupan de enterar a la gente, de uniformar el pensamiento nacional en la medida que se pueda para evitar los gobiernos estos denominados incómodos, abusivos, que se toman todas las funciones del Estado, que se convierten en líderes absolutos, líderes entre comillas, abusivos, agigantados por el poder. Digamos, el estilo de esta última década del señor expresidente Correa es una lección la más dura que ha reciclado, digamos, la nación ecuatoriana. Volviendo a elegir al mismo. No estuvo Correa porque lo quiso. Ahora dicen que también descubrieron el mecanismo con el cual ellos pueden conservar el poder, que es el fraude. Y entonces consejos electorales adscritos al proyecto político han funcionado a las mil maravillas en los últimos 10 años, y eso no nos puede negar. Así estuviera aquí el mismísimo Rafael Correa, tuviéramos una discusión muy interesante, no grotesca ni cosa por el estilo, pero hay pruebas suficientes, y él no aceptaría un debate de esa naturaleza, de que en los tribunales, en los consejos electorales, así llamados ahora, se produjeron los fraudes más infamantes a la conciencia del país y de Latinoamérica. Y en otras partes, especialmente en Centroamérica, las cosas han funcionado de esa manera. Escribía, no de esto, pero escribía esta preocupación, o inscribía en un artículo de última data el exministro Francisco Sued Morales, no sé si lo leyeron, creo que en el Expreso escribió, y decía: Correa incit, Francisco Sued, se destaparon las cartas respecto a la sucesión del señor Glass cuando puso a consideración de la Asamblea los nombres de las 3 candidatas. La decisión presidencial definió que su binomio debe ser mujer, de una generación posterior, sin conocimiento de los temas económicos, revolucionaria, y dirían los más cínicos, ser correísta de pura cepa. El licenciado, o sea, se refiere al señor presidente Moreno, trafica por un laberinto complejo en su toma de decisiones. Toma distancia de Maduro, pero su ministro de Defensa y su canciller se enternecen cuando hacen referencia al castrochavismo. Proclama que no hay mesa servida y sostiene que la deuda pública bordea los 60,000 millones. Es una contradicción, pues, ¿no? 60,000 millones. Pero bueno, él ha hecho lo que puede. Él ha hecho hasta donde más ha avanzado. Y ha tenido que
colisionarse con el líder aparente que no buscaba precisamente la elección de él, o la buscaba con la intención de, francamente, votarlo y ponerle al que está preso. Más o menos ese era el juego que tenía en ciernes, digamos, que tenía el presidente Correa. Eso es lo que han escrito montones de gentes. ¿Usted quiere más o menos coincidir con mi lectura, lo que usted aprecia en el artículo del diario El Expreso? Me parece que de esta víspera, don Francisco Suez Morales. Estamos aquí muy cómodamente discutiendo este tema con los distinguidos intelectuales Felipe Urbano de Lara y Carlos Larriategui en los estudios de Quito, la capital, y ahora molestamos a Guayaquil y a Pancho Suez. Buenos días, economista. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Felipe y Carlos. Y efectivamente mi pensamiento del día de ayer lo que propone es una pregunta, y así es como está titularizado. Y la reflexión es si todas estas decisiones e indecisiones que caracterizan al licenciado Moreno, al final del día no lo meten dentro de un laberinto tal, del cual el triunfador, el favorecido, puede ser Rafael Correa. Se corre el riesgo, inclusive con el evento de la elección de la vicepresidente, de inclusive hacer un acto de resucitación, ¿no? De resucitar al expresidente, que parece que ha estado políticamente muy maltrecho. Pero sin lugar a dudas, los pronunciamientos y la hoja de vida de las tres damas que terciaron al ser presentadas por el presidente de la República, presidente Moreno, el presidente Moreno, son personas que se deben a Correa como persona, como líder, como el líder máximo de esa revolución ciudadana, que aparte de eso, inclusive frente a las circunstancias propias de la economía, se caracterizan las tres, bueno, ahora una de ellas es la que importa, por no tener absolutamente ningún concepto de lo que es la situación económica y de qué es lo que se debe de hacer y de qué es lo que es necesario enmendar para cambiar de rumbo al país. A mí me parece que lo único que puede justificar desde el ámbito de llamemos así, un cálculo político, la actitud del presidente Moreno es de alguna forma tratar o pretender consolidar su control dentro de Alianza País, teniendo de su lado a la actual vicepresidente. El problema con ese tipo de cálculo ya le ocurrió a Correa con Moreno, y le ha ocurrido a tantos otros presidentes con vicepresidentes, que una vez que están posesionados y están en el poder y está la sucesión y está inclusive pues la situación de salud del presidente y todos los rumores que existen alrededor de esto, pues se crea una serie de expectativas, se crea una gran incertidumbre, ¿no? ¿Y qué tal si en un escenario, y todo es posible porque ninguno de nosotros somos dueños de nuestras vidas, qué tal si en un escenario hay una sucesión y entonces resulta que la actual vicepresidente, ya como presidente de la República, toma las riendas del carro en dirección a retornar al pasado? Y eso es lo que yo trato de decir en este artículo de opinión, Gonzalo. Usted dice, Lenin ha dado muestras de no ser o parecer o aparecer
como títere de nadie. Sí, Ha creado un fuerte contrapunto con su antiguo jefe y mentor. así es. Esta cualidad de su personalidad puede ser fingida, se pregunta usted. Y esta interrogante me permite pasarle a Felipe Urbano de Lara. Por favor. Yo creo que Lenín Moreno me parece a mí que es un caos ideológico. Entonces, yo veo que su gobierno va en muchas direcciones. No hay una consistencia en las decisiones que él toma y apunta como yo digo, en muchas direcciones. Entonces, yo qué sé, la misma designación de la vicepresidenta, que es alinea su gobierno con el discurso de la Revolución Ciudadana. Yo escuché el discurso de Alejandra Vicuña el sábado, es el mismo discurso refundacional de Alianza País en el 2007, el mismo discurso. Entonces, ¿cómo volver al momento refundacional del Ecuador del 2007 y de Alianza País? Sin embargo, tiene ministros que tienen una concepción totalmente distinta. Está el ministro de Comercio, está la ministra de Comercio, está el ministro de turismo, tal vez. No, el de turismo, el de comercio exterior, sí, de Campana. Campana. Acaba de ser designado un ministro casi empresarial, ¿no? Empresarial. De derecha. Acaba de ser designado embajador del Ecuador en los Estados Unidos, Francisco Carrión, que ha sido un crítico de la política exterior. Y han estado a punto de nombrarle, no embajador precisamente, pero ayer me chismeaban, han estado a punto, no obstante su renuncia, de nombrarle en algún cargo en la delegación diplomática de Londres al ex canciller Long. Imagínense ustedes, se le atribuye una hechura a la señora canciller. En fin, medio complicado el asunto, muy enajenado a un pensamiento que lo vendió favorablemente como para ganar las 7 preguntas el señor presidente Moreno. Pero ahora las cosas flaquean, no desde el lado de él, sino que permite discursos distorsionadores de la verdadera intención, seguramente del señor presidente. Permite, sin haberlos autorizado públicamente, pero se dan gusto, como ayer en la sala del Parlamento, en declaraciones y en el mismo discurso de la nueva segunda mandataria. Ahora, lo que a mí me parece en el tema de la vicepresidenta es que a Moreno no le coincidieron los tiempos políticos. Y él tuvo que tomar, tuvo que tomar una decisión en torno a la vicepresidencia antes de que se resolviera el problema de la transición política con la consulta. Entonces esto no estaba, yo creo, en el horizonte político del gobierno, y eso le lleva de alguna manera a lo que plantea Francisco Suet, le llevó a una suerte de laberinto, ¿no? ¿Qué hacer? O cuidar la consulta, y cuidar la consulta significaba controlar Alianza País, como decía Carlos Larriategui, y domesticar, digamos, a los sectores más radicales, o alinear a los sectores más radicales de Alianza País en la línea en la perspectiva de la consulta, cuando eso le significaba encerrarse y no tener la apertura suficiente hacia otros sectores, como habría sido quizá lo deseable con otro candidato o candidata a la vicepresidencia de la República. Pero en cambio, si hubiera optado por alguien que le aproximaba a los otros grupos, podía haber descuidado la retaguardia de la consulta popular. Entonces a mí me parece que se ha producido una coincidencia de acontecimientos políticos que le llevó una coincidencia lamentable. Digamos que le ha llevado a esta decisión, que le llevó a él a proteger la consulta frente al
a la otra conducta que uno podría haber esperado del gobierno, que Pero, era la pero apertura porque, hacia claro, otros sectores. Pero nos daba la impresión de que el señor presidente Moreno, doctor Larriategui, estaba ganando voluntades ciudadanas en cantidades industriales. Sí, efectivamente, y yo creo que la consulta de todas maneras va a ser ganada por el presidente, es decir, son preguntas ¿Incluida la pregunta 2? Yo creo que sí, porque además, digamos, ya en el electorado es muy difícil, y tenemos la experiencia de tantas consultas populares, es muy difícil hacer esta discriminación. Generalmente está polarizado el sí y el no. Por esa razón, por ejemplo, Correa está, para precisamente no confundir el electorado, está abogando por el no, a pesar de que le lleva a una posición, ese no les lleva a una posición tan extrema como decir sí, por ejemplo, al tema de que no se sancione de esa manera a los abusadores sexuales de niños, o sí, por ejemplo, a que no haya una sanción tan drástica para la gente que ha cometido actos de corrupción, pero lo hace en el afán de no confundir. Entonces yo creo que el sí y el no están perfectamente posicionados, y la verdad es que se votará en plancha, sí y no. Y yo creo que el presidente va a ganar la consulta, porque de alguna manera esta consulta, como decía hace un momento, esto es un plebiscito a favor o en contra de Rafael Correa. Y la verdad es que más allá de los temas, como digo, que el electorado, que el gran electorado no discrimina, yo pienso que esto va a ser un repudio a Correa, sobre todo a la estela de corrupción que dejó su gobierno, y entonces así se va a ganar la consulta. La pregunta es qué va a hacer después de la consulta, porque la verdad es que se queda sin iniciativas políticas, se queda de alguna manera también encerrado en el espacio de su partido por todo lo que ha pasado. Cómo se va a conectar con otros sectores, cuáles son las verdaderas reformas que va a emprender, tiene capacidad para hacer. Alianza País ya resulta, ¿no es cierto?, un aparato abigarrado, pegado, digamos, casi con saliva, porque pues obviamente hay facciones que están a favor y en contra del presidente, que ya a la medida que el gobierno tenga que tomar decisiones se irá desgranando a dónde van a ir esos grupos, con quiénes va a contar el presidente para gobernar. O sea, el panorama que se abre luego de la consulta, que yo creo que el gobierno va a ganar con facilidad, es difícil, es complicado. Ok. Francisco, si es que el señor presidente Moreno gana en las 7 preguntas de la consulta, se convertiría inmediatamente y coyunturalmente en el líder máximo políticamente hablando del Ecuador. Él puede ahí sí, digamos, acaparando todo el apoyo de la ciudadanía, ganando en las 7 interrogantes. 7 sí le hace un rey de cancha, no habría otra objeción, y a Correa le mandaría realmente a permanecer en Europa un tiempo indefinido. No sé cómo explicarme, pero le convertiría en la primera figura política y el liderazgo más fortalecido si es que ganen las 7 preguntas. Ahora, ¿por qué puede ganar en las 7 y no puede ganar exclusivamente en 5 o en 6? Sí, mira, Gonzalo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos respecto del referéndum, de que esto es un referéndum respecto de Correa, no más que una consulta a favor de Moreno. Que por favor el licenciado no piense que de aquí sale a un desfile romano, pues con carroza y con todo, porque también es cierto que una vez que ocurra, así es que y así espero que ocurra, pues, y la razón por que digo así espero que ocurra es porque me recuerdo que en 2 ocasiones anteriores respecto de consultas, las preguntas en ambos casos eran unas preguntas lógicas que de haberse tomado pues hubieran cambiado la historia del país, y sin embargo por razones políticas en un momento dado pues las fuerzas políticas decidieron irse contra las preguntas tanto de León Febres Cordero como de Sixto Durán, y bueno, la historia es la que vivimos. Entonces yo espero que esta vez no ocurra efectivamente y que se mantenga
durante el resto de la campaña esta voluntad que debe de ser de los ecuatorianos, y nadie se engañe respecto de eso. Si es un plebiscito, yo estoy de acuerdo que es un plebiscito. Si el resultado es un contundente sí, entonces ese resultado efectivamente significa que el Ecuador no quiere saber nada de Rafael Correa Delgado. Si por algún motivo la situación no se va de esa manera, entonces el gobierno de Moreno queda terriblemente debilitado. Pero pongámonos más bien en lo positivo. Claro. Una vez que eso transcurre, de hecho, es que están todos los problemas, la mesa sigue sin servirse, es más, ya no queda nada, ni siquiera los mendrugos de antes. Entonces la situación se torna más delicada y ya, entonces ahora sí, pare un poco esto de lo cuántico y vámonos a una realidad objetiva de entre los humanos y decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para que el Ecuador efectivamente cambie y para que el presidente Moreno pueda dejar una huella positiva en la historia nacional? ¿Por qué usted, Francisco, recurre a un rumor que se cierne, según usted? Seguramente en la ciudad de Guayaquil, pero también en la ciudad de Quito. El presidente ocuparía su puesto, dice usted en el comentario que aludo, por un plazo prudencial y luego cedería su mandato a la vicepresidente. No, jamás aceptaré el barbarismo gramatical de vicepresidenta o presidenta. Lo cedería porque supuestamente su estado de salud así lo exigiría o por estar agobiado por tanto problema irresoluto. La sucesión marcaría, dice usted, la oportunidad para que la vicepresidente, fiel correísta, retome los rumbos tradicionales de la revolución y restaure a su líder innato, quien buscará por todos los medios y mañas legales o no retomar el poder, especialmente si hay un triunfo de la pregunta 2, las cosas se le facilitarían tremendamente. Y ahí hay que regresar a ver al Tribunal Electoral, pues Felipe Urbano. Complicado, ¿no? Sí, es complicado. Porque la designación, digamos que es que estamos especulando mucho. Ya. Estamos especulando con la salud del presidente, estamos especulando Especula Francisco Suez. Sí, bueno y tú lo planteas aquí y estamos especulando sobre eso y sobre el tema de una eventual sucesión presidencial, y eso claro coloca en el horizonte político del Ecuador un tema complicado con la designación de la señora Vicuña. Sobre la salud del presidente Moreno se ha especulado mucho, se especulaba durante la campaña, que no aguantaría la campaña, que estaba muy deteriorado, y yo le veo, digamos, sano, le veo robusto, le veo con buen semblante, con buena presencia. Entonces, digamos, pero ahí está esa eventualidad. Y está controlando todo. Hay esa eventualidad. Yo lo que creo es que se abre un panorama muy incierto hacia el futuro. Yeah. Yo espero que la consulta se gane ampliamente. Yo siempre soy escéptico y siempre me asaltan los miedos. ¿No es cierto? Porque lo que se está jugando aquí es muchísimo. Se está jugando muchísimo y el señor Correa está aquí, está haciendo campaña en este plebiscito alrededor de su continuidad o su expulsión de la política ecuatoriana. Se juega muchísimo. O sea, una derrota, digamos, de la pregunta 2 sería un cataclismo político porque reconstituiría al correísmo, le daría una fortaleza enorme, dejaría al gobierno, como dice Francisco Suet, muy debilitado y el horizonte hacia el 2021 cambiaría. Entonces está en juego muchísimas cosas. Y por eso creo yo es que Moreno optó en esta no coincidencia de tiempos por una
candidata a la vicepresidenta que le asegure el respaldo de los sectores más radicales de Alianza País. Frente a la venta. Ahora, eso ya le deja frente a un escenario y al país le deja frente a un escenario que va a ser un escenario de negociación y de transacción permanente entre estas dos lógicas que le persiguen al gobierno, entre encerrarse alrededor de sus propios círculos políticos, ideológicos de Alianza País y abrirse. Entonces yo veo un gobierno que no se va a abrir completamente a las demandas de la oposición, a las presiones de la opinión pública, a enderezar la economía desde la línea que están planteando algunos sectores, ni tampoco va a ser un gobierno que restablezca el correísmo a través de sus políticas y lineamientos generales. Entonces yo veo un escenario de negociación permanente, de transacción permanente entre la apertura y el cierre. ¿Cuánto pueda resolver esa negociación permanente los problemas del Ecuador? Yo no tengo idea. Porque a ratos me da la impresión de que estamos sobredimensionando los problemas del Ecuador para presionarle al gobierno a que abandone completamente su proximidad, su cercanía a Alianza País y al correísmo. Y yo siento que eso es pedirle cosas muy complicadas, que no va a hacer. Porque además todos los cuadros más importantes... Él es ideologizado. En algunas cosas, en otras cosas es un caos. En los lineamientos de su gobierno es un caos, ¿no? Pero él no va a hacer este giro esta limpieza correísta que piden muchos sectores de la opinión pública hacia Lenín Moreno, ¿no? No creo que estemos en ese escenario. Y yo creo que la decisión de poner a Alejandra Vicuña en la vicepresidencia cierra más todavía ese horizonte. Entonces creo que estamos en un escenario distinto, ¿no? Carlos Larriategui, académico, tenga la bondad. Sí, efectivamente coincido enteramente con Felipe y pues Pancho también ha sido muy claro en sus afirmaciones. El escenario que se viene luego de la consulta es complejo. Yo sobre todo creo que las realidades son las que van también a marcar la agenda del presidente. Hasta aquí la parte económica, como decía, es algo que el gobierno ha resuelto o de alguna forma ha mantenido sin mayores, si se quiere, turbulencias por un endeudamiento continuo. Esa receta se acaba. La situación económica del país es bastante grave, deuda pública, estos últimos 3 meses, inflaciones negativas, todo apunta a que sea una deflación, es decir, ya un síntoma de una contracción grave de la economía, a pesar de que es una inflación negativa pequeña, pero ya yo diría son síntomas de una deflación, que eso es algo muy preocupante. En estos meses, digamos, en este año, la deuda llega pues a cerca de $8,000 millones, es decir, cada vez estamos más empeñados a los acreedores. No hay signos de que se incentive la producción, es decir, de generación de riqueza desde el sector privado, que es lo único que podría salvar a la economía. Seguimos exactamente con el mismo modelo de Correa, es decir, el modelo rentista, donde el Estado es el actor y el motor central de la actividad económica del Ecuador. Sí. Y yo coincido con Felipe, no hay señales claras de que eso vaya a cambiar. Entonces yo creo que después si el presidente Moreno no acomete estos desafíos con entereza, con fuerza, digamos, se va a ir debilitando progresivamente, porque la consulta le va a dar un poco de combustible, sí, verdad, le va sobre todo al interior de Alianza País. Pero a medida que las realidades se vayan deteriorando, su presidencia podría irse deteriorando. Y esto pasa... Para evitar esto pasa por tender puentes, acuerdos, adoptar otras políticas, conectarse con otros sectores, que es lo que no ha pasado. Más bien las señales son contrarias y eso es lo que preocupa. Entonces, se viene un año complicado, yo creo que se viene un año complicado. Si bien va a ganar la consulta y vamos de alguna forma a proscribir a Correa, que ha sido uno de los presidentes más nefastos de la historia ecuatoriana, yo diría el mayor, el peor.
pero ni siquiera Ventimiglia creo que se compara en sus alcances, en sus abusos, en sus desafueros, en sus en su descontrol, en su descontrol, en la extensión de la corrupción y de la podredumbre en el servicio público. que no quiere reconocer. Entonces, obviamente eso es, de todas maneras, el país va a ganar con eso, pero hay otros problemas que se nos vienen y que son realidades incontrovertibles, ¿no? El problema es que dicen que no es solamente Alianza País el corrompido. En las dimensiones que hay que señalar, pues no todo el mundo en Alianza País es corrupto, pero dicen que esto ya es parte de la sociedad ecuatoriana, que todo el mundo y su juventud inclusive aprende las malas artes y sigue este aparente sabio consejo economista Sued de que es mejor las cosas no tan limpias, no tan, digamos, claras y virtuosas. Es un daño corporativo, social, un daño generalizado, al que hay que enfrentarlo con los buenos ejemplos. Y el presidente Moreno está en condiciones de demostrar aquello. A manera de pregunta, la mía de afirmación concreta, pero la transmito a usted a manera de pregunta. Tenga la gentileza, usted termina el programa. Gonzalo, bueno, antes que nada, yo el tema de la salud del presidente en realidad lo pongo dentro de una redacción, sí, porque efectivamente estoy tomando lo que se volvió una corriente de pensamiento y de especulación alrededor del país. Pero yo estoy de acuerdo que cada vez que lo veo bastante bien, lo veo que está muy bien presentado, lo veo muy digno, en fin, eso sin lugar a dudas contradice esta idea de que de alguna manera está mal. Lo que yo sí digo es que nadie es dueño de su propia vida y ahora la sucesión está marcada y habida cuenta de la hoja de vida de la señora vicepresidente, la posibilidad de regresar hacia el pasado, pues es algo que no podemos ignorar, porque las permutaciones son muy grandes. Ahora, en relación al tema de la corrupción, mira, colectivamente yo creo que es necesario, y no es algo que se produce de la noche a la mañana, es necesario que en la mentalidad ecuatoriana, que los ecuatorianos, como personas de la misma nacionalidad, de la misma cultura, del mismo lenguaje, de las mismas tradiciones, de la misma historia, que se nos inculque desde el primer momento el valor de la honestidad intelectual, de la honestidad material, del valor del trabajo y a despreciar todo lo contrario a ello. La noción de que el Estado, que un gobierno está ahí para servir y no para mandar o no para indoctrinar o no para forjar una historia nueva a su imagen y semejanza. Esos son valores que deben de ingresar en el pensamiento a través de la escuela, del colegio, de las familias, de las noticias y de la manera de pensar. Del ejemplo. No, y yo creo que estamos en un punto de quiebre. Siempre ha habido una actitud un poco solapada respecto de este tema de las corruptelas y de los escándalos. A ratos también se ha utilizado el escándalo como un arma política, al punto de hacer más grandes las cosas de lo que efectivamente son y condenar a la persona antes de cualquier fórmula de juicio. Pero esto de aquí se ha desbordado, ¿no? Ha llegado un punto en que efectivamente debemos de ir en esta otra dirección y evidentemente asegurar que la administración de la justicia sea limpia, que los jueces sean parte de ese modelo social dentro y ciudadano
de lo que deben de ser, y que no sea al revés, pues, porque todo se ha relajado, todo se ha llegado a un punto de total, ¿qué digo?, abuso del poder y sed de ser millonario y ser poderoso, y esto de aquí hoy día parece que la resistencia, o sea, la opinión pública está colmada de esto. Estamos en un punto de quiebre y creo que es hora de empezar ese cambio que, repito, pues es cuestión de la tradición, que sea parte de la tradición ecuatoriana, ¿no? Mañana hablaremos de la impunidad y de lo que dice respecto a ella el señor fiscal general de la República. Señoras y señores, muchísimas gracias. Estaremos buscando, como siempre, la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario.